¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez, No Somos Nada. ¿Cómo está Paz? Hoy día es viernes, por lo tanto muy bien. Es viernes, nuestro cuerpo lo sabe, las noticias también. Y tenemos un No Somos Nada extraordinario a raíz de lo que aconteció en Perú. Varias cosas, recuerde que esta es una edición híbrida. Si nos está escuchando en Spotify, por favor, suscríbase para que nos siga escuchando. Si nos está viendo en YouTube, la campanita para que esté informado con todo lo que pasa en el mundo a través de tts.cl y los análisis que hacemos Paz Zárate y Carlos Zárate sobre las cosas que pasan. Es la primera vez desde que estamos al aire o al ciberaire que nos tocan dos programas seguidos en la semana con dos temas muy importantes. Así es, Carlos, porque la verdad es que no todos los días hay golpe de Estado en el país vecino. Empecemos por eso. ¿Hubo o no hubo golpe de Estado? Sí hubo un golpe de Estado, pero ¿Por duró qué? 1 hora y media. Pero a ver, expliquémosle a la gente eso, porque yo todavía sigo escuchando algunas versiones que hablan de un intento de golpe. Yo lo que entiendo es que golpe de Estado es cuando uno se toma el gobierno o intenta tomárselo y toma medidas que están fuera del rango constitucional permitido. Y así es, porque cuando el tipo de medidas que el presidente anunció son las medidas propias de un dictador. Y de hecho la prensa peruana inmediatamente comenzó a llamarlo de esa manera. Entonces, del punto de vista local y del punto de vista del derecho constitucional, sí hubo un golpe de Estado. Ahora, en términos de la democracia latinoamericana, golpe de Estado son tres palabras que nos caen mal, nos caen gordas, Siempre. Provocan urticaria. ¿Qué sensación te queda a ti como experta que en pleno 2022, en un continente que sabe de eso, que se lo ha sufrido, Perú incluido, alguien haya intentado una aventura golpista? Yo creo que el sabor que nos queda a los latinoamericanos es que por suerte duró poco, porque siempre los golpes de Estado, incluso las asonadas o intentos de golpe de Estado, no terminan bien. Y esto fue manejado dentro de una estructura que permitió volver a un orden constitucional rápidamente. 1 hora y media, ¿no? Claro, y eso... Partido de fútbol. Y eso tiene que ser dentro de las circunstancias algo que nos alivie dentro de lo que significan los precedentes de golpe de Estado en la región latinoamericana. Hay muchas cosas para revisar, pero empecemos por una que es fundamental. El día de esta intentona, en la transmisión que hicimos en Canal 13 junto a Mónica Pérez y Iván Valenzuela, alguien nos decía desde Perú que el problema no lo iba a solucionar una nueva presidenta, Dina Boluarte, que ni siquiera lo iba a solucionar el propio Parlamento porque era un problema endémico, era un problema estructural. Sí, yo también estoy de acuerdo. Del mismo modo que podemos decir, como dicen mis amigos peruanos, que el derecho constitucional salvó al Perú en el espacio de 1 hora y media, también la Constitución de Perú tiene problemas. Y eso es lo que realmente explica que que este presidente y los demás den muestras de algo que tú llamas endémico, que es la inestabilidad política del país, a partir de gallitos entre el Ejecutivo y el Legislativo, número 1, es decir, que no funciona lo que ellos trataron de hacer siguiendo el modelo francés, de tener un presidente y un primer ministro y de dividir el poder entre estas dos ramas, y por otro lado tampoco funciona la distribución del poder entre la estructura central y la estructura de las provincias o regiones. Y a partir de eso hay una corrupción muy extendida. Nosotros solo vemos quizá desde el extranjero la capa principal, sí, la capa que llega a las altas esferas, pero la corrupción en Perú está extendida hacia abajo, a todo nivel. Y entonces, la verdad es que si no hay vínculos con estos enclaves de corrupción que están en todo el Estado, se hace muy difícil tener un rol en política. Y eso explica que un político que no era político, es decir, este maestro de escuela rural primaria, haya tenido que vincularse a la corrupción para ascender y para tener alguna red que le permitiera llegar al poder y mantenerlo, que lo tuvo por poco tiempo. Hablando del poder, y un poco para que usted se entere que nos está escuchando, estamos hablando sobre la situación en Perú. Uno de los males que tiene Perú es la atomización de la política. Hay dos escuelas con esto, ¿no? Hay una escuela que dice que para que la gente participe debe agruparse como mejor le plazca en la cantidad de partidos que resulten. Y otra escuela dice, no, mire, un Estado necesita partidos fuertes. ¿Es Perú acaso la prueba de que la atomización de la política indefectiblemente termina afectando al gobierno?
Es una muy buena pregunta y yo creo que a partir de esa experiencia peruana también esta idea de que la atomización de la política lleva a una inestabilidad, yo creo que esta es un muy buen ejemplo. Y por lo demás, fíjate que acá en la discusión constitucional en Chile que hemos tenido, se ha mencionado como Perú ejemplo de lo que no debemos ser, ejemplo de lo que podríamos llegar a ser si continuamos en cierto tipo de discusión. Y por ejemplo, el CEP, el think tank que todo el mundo conoce, lo que más ha subrayado es que, por favor, y esto es triste, no nos peruanicemos. Ahora, hay una cosa, yo ahí quiero hacer un paréntesis, porque esto de hay peruanización, venezolanización, también, que me salió bien, colombianización, mexicanización, no. Y argentinización. Y argentinización. Aquí cada uno tiene su proceso y sus características. Lo que sí está claro es que cierto sector de la izquierda latinoamericana estaba muy feliz porque el péndulo había dado la vuelta hacia la izquierda. Había gobierno de izquierda en Colombia, había gobierno de izquierda en Perú, hay gobierno de izquierda en Chile, hay gobierno de izquierda en Argentina, va a haber gobierno de izquierda en Brasil. ¿Qué tanto daño le hace la aventura golpista de Castillo a la izquierda latinoamericana? Es que la verdad que el ahora no sé si llamarlo expresidente Castillo. Digamos que preso sí es. Eso está claro. A ver, la verdad es que es tan extraña su candidatura, su aventura electoral y luego su presidencia, que a mí personalmente se me hace difícil realmente concebirlo como un presidente de izquierda. Para mí era una persona que no tenía las capacidades mínimas para gobernar, y eso incluye también ciertas claves doctrinarias. Y por lo tanto, la verdad es que yo personalmente creo que se trata de una aventura populista con ciertos tintes de izquierda, pero no auténticamente de izquierda. Entonces, de hecho, por ejemplo, el presidente Castillo no tenía absolutamente ningún problema con el CPT-PP, que la izquierda, y sobre la izquierda más dura, lo estima que es un ejemplo de neoliberalismo concentrado en un tratado, ¿cierto? Entonces, el presidente Castillo no tenía ningún problema con eso, que si uno pensara efectivamente si él tuviera claras esta especie de pertenencia doctrinaria, por supuesto que habría dicho algo. Y lo mismo respecto de la Alianza del Pacífico, fundada por presidentes de derecha y que ahora son presidentes de izquierda los que deben llevarla adelante. Lo cual habla finalmente de políticas de Estado. La Alianza del Pacífico es un pacto entre Estados y no entre gobiernos de turno. Esa es una forma de mirarla. La otra forma sería decir que la Cancillería de Perú se manda sola, a pesar de que hayan problemas en la cabeza, la Cancillería sigue su propia línea. Es una buena Cancillería la peruana, es una Cancillería de respeto. Es excelente. Usted está viendo y escuchando No Somos Nada, que es el podcast que hacemos junto a Paz Zárate, y es el momento de decirle que las opiniones de Paz y mías no necesariamente representan a la línea editorial de Canal 13 y que Paz y yo somos responsables de los conceptos que emitimos dentro de este podcast y videocast que nos encanta hacer. Yo quiero ir a un tema que a mí me parece importante. ¿Cuál es la solución a esto? Hay una solución porque el señor Castillo está preso. Le voy a decir señor Castillo porque es presidente, va a costarme un poco. Ya, señor Castillo está preso. Enfrenta cargos por corrupción, cargos por sedición y el futuro es poco auspicioso. Sí. Se posesionó una nueva presidenta. Así es. Sobre la que pende el fantasma de una vacancia, porque ya se lo dijeron. Sí. ¿Qué le espera a Perú? A ver, yo creo que podríamos separar esto en lo político y en lo económico-social. En lo político, yo creo que hasta que no haya una reforma constitucional, vamos a seguir viendo instancias de inestabilidad para Perú. Perdón que entre al tercio inmediatamente. Ya. Reforma constitucional que era parte del programa de gobierno de Castillo. No, él que no quería una reforma, él quería una asamblea constituyente, algo mucho más grande, es decir, hacerlo porque claro, yo no estoy hablando, no soy experta en derecho constitucional peruano, pero yo hablo del problema específico de la distribución del poder entre Ejecutivo y Congreso, simplemente para tener al menos ese factor controlado de la inestabilidad. No la gran reforma con la Asamblea Constituyente que estaba proponiendo el presidente Castillo. Entonces, eso es uno. Pero a mí lo que más me preocupa es un factor que hay ahora y que no existía antes. En esta inestabilidad que estamos contando de Perú, desde el año 1990 en adelante por lo menos, un factor que ha marchado por su propio camino ha sido la economía del Perú. Sí.
y ha marchado bien. Con cifras muy buenas. Con cifras muy buenas. Y de hecho, mucha inversión chilena que va a Perú. Y que te llama poderosamente la atención por qué en esa inestabilidad que hay, los inversionistas prefieren seguir invirtiendo. Eso a mí me llama poderosamente la atención. Quizá porque hay una especie de pacto tácito de que la política no va a tocar la economía, que la economía va a seguir marchando de acuerdo a los criterios que se forjaron anteriormente, y así lo hemos visto en la práctica. Pero hoy Perú es el país que tiene la mayor inseguridad alimentaria de América Latina. Sí. Un país que es conocido por exportar alimentos, sufre esto. Es decir, que llegó el momento en que la falta de gobernabilidad ha afectado decisiones que han tenido consecuencias en la seguridad alimentaria de la población. Esto no lo habíamos visto antes. Es decir, Perú viene saliendo de un mal manejo de la pandemia, conocido además, vive hoy su quinta ola de COVID, la FAO alerta sobre la inseguridad alimentaria del Perú. Perú no pudo conseguir los fertilizantes que necesitaba a tiempo para evitar ese problema a raíz de la guerra en Ucrania. Eso también Entonces aquí tienes una tormenta perfecta, porque por un lado, si la inestabilidad política, que obviamente estamos en un momento peak ahora, se junta a este problema de que la gente que trabaja, la gente que realmente necesita, le faltan alimentos, y eso es gatillante por sí solo de una inestabilidad mayor. Por lo tanto, lo que a mí me preocupa hoy no son tanto los vaivenes constitucionales y políticos de Perú, la gente, sino qué va a comer la gente. Ahora, hay un tema ahí que yo quiero introducir, porque hemos hablado de todo, pero no he hablado de una cosa que es principal en esta situación. A la clase política peruana hay que pasarle una cuenta de cobro, porque esto se posibilita gracias a la inacción por un lado, o al fanatismo por otro, o a la terquedad por otro, de sectores que primero el fujimorismo no quiso aceptar el resultado de la elección. Uno puede no aceptar el resultado de una elección y finalmente se traduce en una oposición vigorosa, muy fuerte, pero oposición dentro del marco democrático. ¿Hasta qué punto eso también terminó impulsando a Castillo a este salto al vacío, a este salto sin ningún tipo de respaldo? A mí me llama la atención lo siguiente. Ese día de la transmisión le digo yo, Iván, mire, me están escribiendo de Lima que no hay ni policía ni ejército en las calles. Es el golpe más raro de la vida, porque lo primero que se hace es asegurar determinados lugares que son importantes, el Palacio de Gobierno, la televisora, alguna ruta de escape custodiada para poder salir. Lo obvio, ¿verdad? Lo obvio. Ya. ¿Qué cuenta le pasamos a la clase política peruana y hasta qué punto Castillo se desesperó con esto e intentó una cosa que no tenía ningún futuro? Es una muy buena pregunta. A ver, el país estaba muy polarizado, lo recordamos cuando se produjo la elección entre Keiko Fujimori y Castillo, ¿verdad? Y como dices tú, se atrincheró la oposición y decidió hacer la guerra a Castillo desde el principio, porque además impulsados por el hecho que se notaba que Castillo no entendía de qué se trataba gobernar, no entendía lo mínimo. De hecho, me cuentan amigos en Perú que al presidente Castillo le costaba mucho dar entrevistas. Simplemente explicar el día a día del gobierno se le hacía... Bueno, soy testigo de eso, porque rara vez encontramos una declaración de Castillo con respecto a algo interno, no sé, programas agrícolas, inauguraciones, qué sé yo. Cualquier cosa. Eso no llegaba. No, les costaba todo. ¿Para qué vamos a hablar de cómo le podría haber costado explicar la economía? Simplemente cosas sencillas él no las podía hacer. Y eso además impulsó este gallito entre el legislativo y el ejecutivo. Y por otra parte, él cambiaba ministros, como quien se cambia de calcetines en realidad. 80. Exacto, y el cálculo es que cambiaba ministros cada 9 días. Y obviamente así no hay gobierno. Sí, 80 ministros en 17 meses, no hay cuerpo que lo resista. No hay cuerpo que lo resista. Entonces, el gallito que existe históricamente entre estos dos poderes llegó al paroxismo con Castillo. Ahí hay un punto que es bueno reflexionarlo. Hay muchas voces en el continente que hablan de que mejor suprimamos el sistema de 2 cámaras y adoptemos un sistema unicameral, que exige condiciones diferentes a las que estamos acostumbrados. Un país con unicámara tiene unas discusiones, por lo menos los países que lo tienen, bastante más profundas, y el Parlamento, la forma que usted le quiera denominar, adquiere un peso específico de poder muy fuerte. Lo que pasó en Perú es una lección de que, por lo menos en Sudamérica,
la visión unicameral no debiese ser una de las recetas para subsanar crisis políticas en otras partes? Es que la verdad es que no basta con mirar los modelos comparados, también uno tiene que mirar la idiosincrasia, y por eso es muy importante lo que tú mencionas, que es la región. Es decir, cómo ha funcionado la unicámara o la doble cámara en nuestra región, o en sistemas parecidos a los nuestros, y en países con idiosincrasias y culturas parecidos a los nuestros. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el ejemplo de Perú nos sirve a todos, no solamente respecto a esta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino también al funcionamiento del Legislativo per se. ¿Qué aporte da el Senado o la Cámara Alta versus la Cámara Baja, o si debemos tener una sola? La verdad es que con el grado de atomización que muestra Perú, la reforma yo creo que se hace más patente como necesaria, y para reforzar que existan partidos fuertes. Y también las medidas anticorrupción, que aquí en realidad tal vez debiera Perú pedir como Estado, no como gobierno, una ayuda, un apoyo, un acompañamiento de Naciones Unidas, tal vez de expertos constitucionales o expertos en sistema político o anticorrupción, para tratar de hacer algunos cambios ahora, dado que quien sea que esté en el gobierno no se asienta en él, la gobernabilidad en estas circunstancias económicas puede tener consecuencias muy graves para la población de forma directa. Fíjese que la historia de Perú, política del Perú, es muy, muy interesante. Perú fue el único país desde el cual se planteó un partido político para el resto de América, el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Víctor Haya de la Torre, si no recuerdo mal el nombre, si usted cree que estoy mal, me lo precisa, me manda un mensaje y lo cambiamos. Pero el tema de fondo es cómo una clase política peruana que era señorial, que era señera, que uno miraba esos discursos y los entendía, devino en esta ola de presidentes, 6 de los últimos 6 destituidos, eso ya no tiene ni una duda. Uno de ellos se quitó la vida por estar involucrado o al haberlo involucrado en un tema de corrupción. Alan García. ¿Cómo se deteriora la política y qué puede hacer la sociedad para evitar eso? Porque una vez que la política se deteriora, la convivencia se deteriora y los países van de cascada hacia el abismo. La élite peruana es muy educada, sí. Le ha dado al mundo señales de su aporte. Ahí tenemos a Javier Pérez de Cuéllar, por ejemplo, el exsecretario de Naciones Unidas, el premio Nobel Mario Vargas Llosa, y tantas figuras señeras de la cultura. Y diplomáticos de fuste, ojo. Así es, así es. Que uno dice, ¿qué pasa con la élite peruana? Y esto no somos nosotros los únicos que se preguntan eso, que no ha podido salvar a su propio país. También eso me recuerda la famosa pregunta de Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió el Perú? Que la verdad es que no tiene respuesta, siendo el virreinato del... Yo sí le tengo una respuesta, ¿Sí? Ya que me gusta que me haga pensar. Yo creo que Perú, no quiero usar la palabra que usted sabe, aunque muy vargallosesca será, pero no me gusta la palabra. Perú se complicó la vida en la elección de Alberto Fujimori. Y a partir de ahí, lo que le vino a Perú fue un populismo en cadena, con autogolpe incluido, con un presidente que renuncia vía fax de Japón. Y la clase política peruana de eso no aprende, no toma una decisión. Y después los enfrentamientos entre unos y otros, o entre otros y unos, devienen en una serie de guerrillas parlamentarias que lo único que querían era salvar su pedacito de poder y volver al poder. Entonces, a mí sí me parece que Perú, puedo usar la palabra, se jodió cuando la clase política se rindió ante Fujimori y cuando Fujimori en sí mismo se enfermó de poder, porque hay presidentes que se enferman de poder. Sí, pero cuando tú mencionas lo de las lecciones, hay una lección yo creo que el Perú aprendió en ese momento y que creo que efectivamente tuvo un efecto, que es la violación a los derechos humanos durante ese momento. Está preso Fujimori por eso. Exacto, y creo que el Perú lo tiene fresco, en ese caso, esa lección. Y cuando tú mencionas a Haya de la Torre, tengo que decirte que Haya de la Torre es famoso en todo el mundo, por lo menos en el mundo del derecho internacional, por el caso del asilo, que enfrentó, en ese caso Perú, en la Corte Internacional de Justicia por el asilo brindado a Haya de la Torre. Y curiosamente, volvemos, ese recuerdo vuelve ahora porque ya hemos escuchado oferta de asilo
de México. Exacto. Pero con un detalle. Para Pedro Castillo. México ha tenido una tradición diplomática de ofrecerle asilo a presidentes que tienen problemas en sus países como una manera de ayudar a resolver la crisis. Resulta que México está a 7 horas de vuelo de Lima y por lo tanto habrá mucha comunicación, pero es aislar el factor. Ya que me tocaste eso, habrá una sanción política, eso es innegable. Le van a quitar los derechos ciudadanos. El presidente Petro de Colombia dijo ayer, a última hora, que le pedía a la OEA cautelar los derechos de Pedro Castillo como persona, es decir, el ciudadano Pedro Castillo. ¿Será México el próximo destino de Pedro Castillo una vez se resuelva su pena por sedición o tú crees que lo van a obligar a cumplir parte de esa pena en cárceles peruanas? Antes de responderte esto, me quedé pensando en lo que me mencionaste de Gustavo Petro. ¿Qué habrá querido decir con eso de que se cautelen los derechos de Pedro Castillo en cuanto persona, que no se violen sus derechos humanos? Me imagino, yo no soy intérprete de Petro, Sí. por cierto, tenemos muchas diferencias con el presidente de Colombia conceptuales. Yo lo que creo es que Colombia, como muchas de las cancillerías continentales, está jugando un compás de espera. Y lo que usted tiene que ver ahora, y eso sí me parece muy responsable decirlo, es si el juicio contra Castillo va a ser un juicio de revancha o va a ser juzgado en el propio valor de las acciones que cometió. Ojo, déjame, perdón que te corte. Yo no tengo ni una duda que la justicia peruana tiene la majestad para juzgarlo como corresponde. Yo no estoy diciendo eso. Lo que me estoy preguntando es si la Fiscalía peruana, en los cargos que presente, va a actuar desde la revancha y el aleccionamiento, es decir, esta es una pena terrible para que a usted y a nadie más se le ocurra, o va a colocar una figura que le permita a Castillo conservar la dignidad que perdió, la poca que le queda, y a Perú seguir su camino institucional. Pero, a ver, yo creo que tal vez una pista para saber qué podría pasar es cómo el tratamiento que han recibido otros presidentes. Recordemos que todos los expresidentes de Castillo han sido sometidos o están sometidos a algún tipo de juicio y la mayoría por corrupción. Sí. Y la verdad es que yo no he visto en ningún caso violaciones a los derechos humanos de esos ex jefes de Estado. Lo que pasa es que tú sumas aquí un intento de golpe de Estado que antes no hubo. Una cosa es que yo te juzgue a ti por corrupción. Pásate, mira, estos son los 50 cargos. 1, 2, 49, 50. Ya, eso tiene un valor. Sí. Pero intentar un golpe de Estado tiene otro valor. Sí. Porque el delito incluso tiene pena, vale la redundancia, perdón, es viernes, usted me comprende, tiene pena aflictiva. Ya. Porque la corrupción tiene una pena que es penal aflictiva y eso tiene un valor, pero la sedición tiene otro valor. Sí, sí. Yo no creo que, y aquí cierro mi reflexión acerca de lo que dijo Petro o lo que sugirió o parece haber sugerido el presidente Petro. Yo no creo que se vayan a violar los derechos humanos ni aún con el cargo de sedición del presidente o expresidente Castillo. O sea, la verdad no tengo elementos para pensar que la judicatura o el sistema vaya a infringir esos derechos de ninguna persona importante, sobre todo, aún en este escenario que es la sedición. Por eso hablé de revanchismo, porque ahí sí vamos a tener una prueba. Mire, nos quedan los minutos de confianza. Sí. Yo le quiero hacer un reconocimiento. Yo miré muy a huevo su minuto de confianza del episodio pasado, aquel de Meghan y Harry, y me tomé el trabajo de averiguar y quiero reconocer que es una cosa bastante más complicada de lo que parece desde el comienzo, que quedan al descubierto William, el príncipe de Gales, y el señor y su majestad, don Carlos III, quedan muy al descubierto con esto, y hablamos de una corte racista y de una corte discriminadora, y vamos a ver cómo sobrevive. Pero el tema de fondo aquí... Si uno le cree... Para allá, oye, usted es un buen marcador central, siempre me anticipa. Esa es la versión de Harry, que puede provocar dos efectos, y este es mi minuto de confianza, después le paso el suyo. El primero es que la gente le cree a Harry y se vaya contra la corona. Y el segundo es que la gente cierre filas en torno a un sistema de más de 200 años de gobierno que los ha tenido donde están. Y lo que a mí sí me complica para cerrar nuestro minuto de confianza es el legado de la reina Isabel de Inglaterra, que por todos los medios trató de que este cisma que hay entre Harry y William no se convirtiera finalmente en la grieta que hay, ¿no? Y ya no es un cisma, ya es una cima con S de profundidad entre ambos que imposibilita
cualquier tipo de relación entre hermanos. A ver, voy a ocupar 30 segundos del minuto de confianza para decir que hoy la prensa británica, diría unánimemente, se manifiesta en contra de Harry y de esta iniciativa de ventilar nuevamente su visión, porque ya lo había hecho en entrevistas con Oprah, de haber sido maltratado él y su esposa. Y el efecto no es menor, porque esto no es prensa rosa, y el efecto es que se estima que lo que él está provocando es vulnerar el legado de su abuela. Y con eso, la forma de gobierno que en el Reino Unido es milenaria, son 1000 años. Y que, bueno, lo que está pareciendo es que va a salir reforzado su padre y la forma de gobierno y su heredero, William, que es muy distinto a su hermano. Ahora, yo quisiera cerrar un minuto de confianza con una noticia que me parece triste. A ver. Que no tiene que ver con estados o gobiernos ni nada de eso, una noticia internacional triste, que es que la cantante Celine Dion ayer ha explicado muy tristemente que está afectada de una enfermedad neurológica incurable, que afecta sus movimientos, también sus cuerdas vocales, y que la va prácticamente a transformar en una estatua humana a medida que la enfermedad avanza. Celine Dion es una de las grandes vocalistas, escucharla realmente es impactante, y a pesar de que lo que uno pueda o no pueda gustarle su música, también es una figura rutilante en Canadá, que es su país de origen. Yo personalmente soy fan, tengo que decir que aprendí francés cantando sus canciones, porque ella tiene una carrera discográfica en francés distinta de su carrera en inglés, y me parece muy, muy triste. Y por supuesto creo que tiene en este momento la simpatía y el apoyo de mucha gente ante algo que es bastante dramático. Ella además es mamá de 3 hijos. A un ser humano de esa magnitud y a cualquier ser humano, uno en una circunstancia de esta le ofrece un abrazo, un saludo, un sentimiento de consideración. Me impactó también profundamente aquello. Me acordé de un par de mis íconos, Tony Bennett, que tiene Alzheimer. Me acordé también de, se me fue curiosamente el nombre ahora mismo, acaba de cantar en Nueva York, Neil Diamond, que acaba de cantar en Nueva York, también tiene Alzheimer, y recordó la música de Sweet Caroline, si no estoy mal. Así es. Paz Zárate y Carlos Zárate no somos nada. No somos parientes, hay que decirlo. No, ni es mi hija, ni mi nieta, ni mi esposa, nada, nada. No somos nada. Pero con ustedes somos mucho. Recuerden, esto es una edición de dos sistemas paralelos. Se nos puede escuchar en Spotify, se lo agradezco. Nos vio en el videocast de Tele 13, se lo agradezco mucho. La próxima semana, de nuevo vamos a estar aquí en No Somos Nada. Comentarios, por favor, para poderles contestar. Muchas gracias por estar ahí.